¿Qué tal? Bienvenidos todos a esta sesión de Cábala y Economía, basada en el libro del rabino Isaac Ginsburg. Yo soy David Leonardo y estoy aquí estudiando junto con ustedes para interpretar un poco de Biblia, de Torá de negocios. Bienvenidos a esta sesión. La sesión pasada estábamos viendo el capítulo número 2. Vamos por este que es el número 3, donde hablábamos sobre participación, calidad de flujo, en donde, si lo tengo que resumir, nos quedamos con el concepto de equilibrar bien el rigor con la misericordia. Es decir, si lo quieren ver en términos muy sencillos, el ser duro con el ser buena onda, ¿no? Buena persona, ¿no? O ser muy amable, ¿no? El rigor es poner límites, y la misericordia es ser un poco más amable, está más relacionada con el amor, el cual, si vemos en nuestro árbol de la vida o nuestro árbol de las sefirots, de las facultades divinas, pues prácticamente, aparentemente se encuentran como opuestos: rigor y bondad, Geburah y Gesed y Geburah. Y la aplicación correcta de ellos es la que nos permite poder saber cómo tomar las decisiones y cómo generar productos o actividades económicas, ¿no? El día de hoy vamos a platicar del capítulo número 3, que trata de participación sin interferencia. Recordemos que cuando hablamos de negocios en términos cabalísticos, no vamos a hablar de lo mismo que solemos hablar cuando hablamos de negocios en términos económicos o corporativos. Hago esta explicación por si alguien aquí es nuevo o alguien está apenas entrando a este video, para explicar que no se espere las mismas estructuras matemáticas o financieras que se podrían esperar de otro tipo de pláticas o de cursos. Este curso o este libro está basado meramente en entendimiento y en sabiduría pura. Por lo tanto, tenemos que abordarlo desde otro tipo de cuestiones que cuando estamos haciendo negocios se quedan muy limitadas, el tema financiero o el tema matemático, cuando vemos otras características u otras cualidades que comienzan a suceder en nuestras vidas. Perdón, como cualidades de ser, formas de ser o acciones o cosas que suceden que no tenemos mucha mayor explicación a ellas, más que simplemente atribuirlo a la suerte o alguna cualidad divina. Bueno, vamos a dar ahora un poquito de luz con este tipo de videos o este tipo de cursos o este tipo de lecturas, entender un poquito más allá de solamente lo matemático. No por ello decir que al estudiar esto anulamos o despreciamos lo matemático, sino por el contrario, le damos una nueva dimensión. Comenzamos con la parte de participación sin interferencia. Nos habla un poco hablamos la vez pasada de los campamentos, ¿no? Como toda empresa termina siendo un campamento, y caímos un poco en que la primera unidad económica o la primera unidad de operación o de funcionamiento era la familia, no en términos religiosos, sino en términos funcionales, ¿no? Y ni siquiera en términos humanos. Una familia de animales perfectamente es la primera unidad operativa y económica, es decir, cuando cazan, generan actividades, ellos no tienen el concepto del dinero, pero tienen el concepto de valor. Entonces, el valor bien podría representarse en el alimento cuando se caza, por ejemplo, algún venado, ¿no? Algún búfalo. Entonces, los leones, en este caso, generan actividades de valor para la comunidad, y la primera unidad que genera vida y que va a la casa, pues es la unión entre el león, la leona, y el nacimiento pues, de los leones bebés, ¿no? Entonces, la organización primaria para entregar valor en este mundo, pues es obviamente pues, la del hombre y la mujer que se unen para tener un hijo, ¿no? Inclusive en términos económicos. Hablábamos también cómo era importante saber aplicar Gesed y Geburah, ¿no? La misericordia y el rigor, inclusive en los negocios, ¿no? Porque ningún negocio podría ser directamente ejercido solo con Geburah, ¿no? O sea, con rigor, ¿no? Es decir, tú no te puedes sentar con alguien y decirle, a ver, véndeme esto y lo quiero mañana, punto, gracias, ¿no? O sea, al menos tienes que invitar el cafecito. De hecho, todo el proceso de invitar a alguien por un café o por una copita al momento de hacer negocios ya implica que hay algo más que meramente la actividad de negocios, estrictamente hablando. Entonces,
El saber cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro, bueno, esta es la clave para hacer los negocios de manera exitosa. Ahora bien, otra cuestión es que hay una parte también que a veces no entendemos cuando hacemos negocios, que es que el negocio se hace bien en medida de que seamos nosotros la persona que hace bien los negocios. Esto a lo mejor suena redundante, un poquito tonto, pero a lo que me refiero es que uno debe de ser esa persona. Entonces, por lo tanto, cuando platicamos y estudiamos aquí todas las cuestiones de cabalá o de cabalística para los negocios, no estamos más que tratando de enseñar las cualidades del ser que le permitan a uno ser algo más para hacer negocios de manera correcta, ¿vale? Por eso es que tratamos tanto con cualidades de ser o con facultades divinas y humanas que nos permitan trascender a ser algo más. La razón de esto es porque toda actividad nace del ser y no al revés. O sea, todos ejercemos una actividad y la manera en la que lo hacemos es la que va a dictar el conjunto de esas actividades, qué tan exitosos y qué tanto vamos a conseguir en nuestros negocios, ¿vale? Es por eso que es tan importante primero trabajar las cualidades del ser y después se trabajan las cualidades ya económicas, financieras o matemáticas. Ahora bien, nos dice, la corporación moderna tiene sus raíces en la antigua tradición del negocio familiar. Fueron los primeros negocios. O sea, la corporación, el modelo de corporación realmente anteriormente no existía. O sea, los primeros negocios fueron negocios familiares. En el nacimiento del concepto de negocio. Cada familia posee un patriarca por decir una cabeza, no por decir un dictador masculino, que preside su amplia red operativa. Es decir, él está a cargo del grupo de operaciones o de actividades. El heredero para esa posición normalmente está investido con una cierta medida de responsabilidad, es decir, quien sería la sucesión, sería el sucesorio de la cabeza, tendría que ser alguien con alta responsabilidad. Pensemos, por ejemplo, en un rey, que no es solo porque fuera su hijo, sino que su hijo tendría que tener una medida de responsabilidad alta. Asimismo, el sucesor de un directivo en la empresa o el emprendedor que está iniciando un negocio tendría que ir pensando en un sucesorio. Por eso este tema, el número 3 que estamos tocando, se llama participar sin interferir. Es decir, toda empresa, y aquí doy un poquito ya inclusive de lo que vamos a terminar como conclusión, toda empresa que queremos magnificar o crecer tendría necesariamente que implicar este concepto, poder participar en la empresa sin interferir en ella. Ahora bien, oye, David, ¿qué es esto? Bueno, seguramente si hablamos con Mark Zuckerberg o Jeff Bezos o Elon Musk, ellos no están interfiriendo constantemente en las actividades de la empresa. Ellos ejercieron una serie de acciones que diseñaron y delegaron para posteriormente no volver a interferir en esas acciones, salvo alguna cuestión muy necesaria. Es decir, escalaron en sus participaciones a un punto o en un ejercicio de cada vez menor participación. Parecido a lo que hace un poquito Dios con este universo. Ahora dice, como signo de la fe y confianza implícita que el Padre tiene en él. Si es verdaderamente digno de ese crédito, se comportará como un hijo que se torna sirviente, ¿no? Aquí dice esto. Tiene que ser como un hijo que se torna sirviente. Ben Shenasai Bet, subordinado generalmente de sus propias necesidades a las de la unidad familiar en su conjunto. ¿Cuántas veces quien tiene aquí empleados, no me dejará mentir, pues uno a veces sí es el patrón, pero más que nada uno está sirviendo a los intereses del grupo, ¿no? O si no, al menos así debería de ser. Es decir, cuando una empresa no está operando de esa manera, no dura demasiado de pie. Es a través de la subordinación que, en cierto sentido paradójico, el hijo se gana el derecho de actuar por su propia iniciativa. Fíjense bien la paradoja aquí. Es decir, para yo poder ser el directivo, paradójicamente yo tengo que anular mi deseo personal para poder entonces hacerme ganador de hacer mi voluntad, para con ello demostrar que soy capaz de involucrar o de considerar la voluntad de varias partes más. Si gustan, ahorita lo repito otra vez, no es una connotación negativa. Lo que estoy hablando aquí es
que el líder debe tener la capacidad de ver por toda la organización que tiene debajo, aun si esta necesidad va en contra de sus intereses. Solo así, y habiendo demostrado esto, el líder o el empresario o el emprendedor podrá demostrar o hacerse acreedor de mayor abundancia y mayor riqueza o mayor beneficio. Todos los emprendedores y todos los grandes empresarios te dirán algo similar. Yo trabajo para que las familias que trabajan o los empleados vivan bien. Aunque a veces queramos pensar lo contrario, pero no llega muy lejos una empresa a la cual se le quita toda la utilidad al inicio. Es decir, es importante o es necesario que la cabeza vea también por las necesidades de todas las personas de la familia, o al menos así debería de ser. No digo que así lo sea siempre, sino digo que así es como suele suceder. Como uno de los pocos vestigios de autoridad jerárquica que queda en nuestra cultura obsesivamente democrática, la estructura corporativa demanda una fuerte cabeza. No obstante, sus raíces de tradición familiar demandan que los empleados sientan enorme amor y respeto que merecen como miembros del clan corporativo. Solo entonces también podrán sentir lealtad y dedicación a la empresa. La responsabilidad del heredero es internalizar el ideal creativo promovido por los mayores, o en este caso por el papá, por ejemplo, que le deja la empresa al hijo. Una atmósfera llena de amor y respeto anima a todo el personal a buscar y enriquecer el objetivo del cuerpo corporativo, ejercitando su iniciativa creativa e independencia de pensamiento. O sea, es decir, es deseable que exista entre los empleados o entre los equipos independencia de pensamiento, pero eso conlleva también una responsabilidad. Como cuando estamos en un equipo, ¿no? Quien estaba en la escuela, oigan, a ver, ¿qué vamos a poner en esta cartulina? Den ideas. Entonces el líder se encargaba de promover la independencia de pensamiento, pero a la vez tenía una responsabilidad de saber dirigir y tomar lo mejor de cada parte para generar algo positivo y constructivo de ello y no incitar pues a la completa independencia que no lleve a nada o que cada quien agarre su cartulina, pues eso no llevaría a ningún objetivo, ¿no? La consigna que guíe la interacción del personal dentro de la compañía debe de ser participación sin interferencia, el título de este capítulo. Es el balance necesario entre la libertad individual y la disciplina grupal para el funcionamiento óptimo de una organización. Solo se puede conservar promoviendo este principio, una actitud que permite la iniciativa independiente mientras que al mismo tiempo preserva el marco de responsabilidad grupal. Es decir, promovemos y creamos entes y formatos para que cada quien tenga su independencia, pero también es importante entender que debemos y tenemos la responsabilidad de cuidar un marco de responsabilidad del grupo. Y esto lo vemos en los animales, ¿eh? O sea, tú ves, por ejemplo, los elefantes que están cruzando el río y algunos nadan y se tiran o se revuelcan en el lodo, pero al final el objetivo grupal es cruzar. Quien no va con el objetivo grupal invariablemente muere. Y esto no quiere decir que no sean para ellos el disfrute de mojarse y el disfrute de estar en el lodo, pero simplemente están alineados perfectamente el objetivo grupal con el goce y el disfrute de cada uno y además con su individualidad. Algo que, bueno, ya hemos perdido un poquito hoy en día. La inventiva por parte de los empleados individuales es benéfica solo cuando está acompañada de una fuerte identificación con el esfuerzo general del grupo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos emprendiendo, estamos con los 2, 3 socios o los 2, 3 primeros empleados y queremos lanzar algo a la mesa, ¿no? Oye, ¿cómo hacemos para facturar más? Y de pronto hay ideas que no están del todo acotadas o del todo enfocadas en el objetivo que se está buscando. Bueno, uno como líder tiene la responsabilidad de poderlo encauzar o limitarlo. También es necesario a veces aplicar rigor, aplicar gebura para dar el cortón, ¿no? Pero también dar esa apertura por medio de GESET, dar misericordia para invitar a que esto suceda. Porque si esto está motivado por o persigue la desvalorización de algún otro miembro de la corporación, esta iniciativa no puede ser tolerada, ¿no?
En este caso, por ejemplo, está Yitro, el que era el suegro de Moisés, te habla que fue el primero en reconocer el valor del sistema jerárquico, ¿no? Al menos en términos bíblicos, donde funcionarios de nivel bajo están investidos de una máxima responsabilidad. Les digo, es el primer precedente de un sistema jerárquico. Al proponer un sistema más democrático para los asuntos diarios de Israel, él mostraba una gran comprensión de la aplicación eficiente y productiva de los sistemas burocráticos. Él sugirió que el poder judicial se construyera en forma de una pirámide, con predominio de la representación local en su base. Es un poquito como lo que tenemos, ¿no? Los diputados, en teoría, son los que están en la pirámide arriba, pero en teoría representan los intereses del grosso de la población de abajo. Demostró tener confianza en la habilidad de autoridades subordinadas para gobernar la mayor parte de la vida comunitaria, es decir, la vida que atañe al grupo en general. Esto, nosotros salimos, por ejemplo, y hay muchas cosas que ya están siendo gobernadas para nosotros. Yo no elegí la calle que tengo, yo no elegí el alcantarillado, yo delegué, o nosotros delegamos esos poderes a un grupo de personas que eligieron para nosotros la vida comunitaria. No mi vida personal, sino la vida comunitaria, la que comparto con los demás, las áreas verdes, los espacios. En este caso, por ejemplo, Moisés tenía un poquito de dudas de proponer este modelo. ¿Por qué? Porque él sí sentía un compromiso muy grande, ¿no? Porque, pues, haz de cuenta que Moisés, Dios literal le pasó o le dio la ley, ¿no? O sea, él recibió, dice, de la boca de Dios. Entonces él, imagínate, venía bajando del monte y decía, bueno, pues es que, ¿cómo puedo, si a mí me pasó la ley Dios, cómo puedo yo de pronto soltarla para que cada quien la interprete? Ojo que aquí no estoy dando clases de Biblia, ni de religión. Todo esto es 100% aplicable. O sea, cuando yo hablo de esto, ustedes tienen que trasladarlo a sus negocios. Este es un ejercicio que tienen que empezar a hacer. Tienen que preguntarse, ¿cuándo soy yo Moisés? ¿Cuándo soy yo el que entiende y cuándo soy yo el que tiene gente que no entiende lo que yo entiendo? ¿Y cómo hago yo este ejercicio de darles este entendimiento para que ellos hagan y que no dependan de mí? Participación. Entonces, bueno, ya que de recibido la boca de Dios, era esencial garantizar una decisión cabal y acertada basada en la verdad, en Met, que él ya había absorbido él. Es decir, en principio, pues Moisés tenía la verdad, digamos, más pura que podía haber en este plano, ¿no? O sea, de todos los seres humanos, él tenía la verdad más verdadera, por así decirlo. Yitro, que era la otra persona que estableció, que propuso este modelo, creía que no habría ningún problema de delegar ciertas y determinadas responsabilidades a otros individuos que también poseían, aunque no como Moisés, o sea, no eran tan fregones, por así decirlo, pero pues tenían también buen carácter, ¿no? Y eran inteligentes también y tenían buena comprensión. Así que él dijo, bueno, es que esta iniciativa pienso que podría aportar más benevolencia, más gesed, más misericordia. ¿Por qué? Porque la comunidad estaría provista de un acceso más rápido al proceso de justicia, habría más cercanía, no sería Moisés el que concentraría todo. Los delegados también crecerían espiritualmente de la riqueza espiritual de Moisés y podrían ejercitar hacia abajo, como es arriba es abajo. Y obviamente también para Moisés sería un alivio de cargas de distribuir el peso de la autoridad y las opiniones. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la empresa que estamos, en mi caso, por ejemplo, de pronto, pues, muchos empleados, varios negocios, y de pronto, pues, sucedía, ¿no? Que tenía yo que decidir si recargábamos la tinta de la impresora o compramos una nueva. Entonces dices, bueno, aquí estoy siendo yo Moisés consolidando todo el poder y yo estoy cometiendo ese error. Yo estoy teniendo todo el poder y toda la toma de decisiones y esto no debería de ser así. Suena a lo mejor tonto esto que lo que les estoy diciendo, pero el asunto es en cuántos grados de niveles estamos siendo este poder que consolida y no estamos delegando estos aspectos. Al final la perspectiva de Yitro fue aceptada por Moisés y así nació el orden jerárquico basado en la amplia delegación de la autoridad. El éxito de este modelo depende de la habilidad de la autoridad delegante de inspirar y guiar, es decir, los mecanismos bajo los cuales nuestra empresa va a crecer no van a ser a través de nosotros ser unos, ¿cómo se le dice? Emperadores o dictadores sería la palabra,
sino que en medida de que habilitemos mecanismos de inspiración y de guianza, que generemos esta inspiración en nuestros personales más allegados, nuestro 02, nuestro primer empleado, nuestro segundo empleado, y vayamos delegando estas habilidades sin interferir, podremos ir creciendo este negocio. Incluso cuando no se encuentre físicamente presente en el campo de operaciones real, participación sin interferencia. Es relevante tanto para la fuerza de la administración de la autoridad como para su personal. La importancia de esta doctrina en establecer un estado de liderazgo apropiado. En este caso, por ejemplo, Dios mismo asume esta supervisión también sobre la creación, ¿no? En la parte del Zohar, que es un libro de sabiduría, dice, Él aferra a todos los mundos, pero ninguno lo aferra a Él. Entonces dice, aunque nos rodea en todo momento y lugar, la presencia de Dios raramente es sentida como una fuerza invasiva. Ya fíjate, Dios mismo aplica lo mismo. Participa sin interferir. Ahorita les voy a explicar cómo. El hombre actúa libremente y se expresa a sí mismo como tal, mientras la parte divina continúa afectando el resultado de todos los emprendimientos. ¿Se acuerdan al inicio que les platicaba de que, bueno, uno puede tener el mejor equipo y tener las mejores cosas, pero difícilmente uno podrá volver a replicar un Facebook? Bueno, el asunto es que ya llega una parte que es la divina, que pues ya no nos toca a nosotros, ¿no? O le quieres llamar suerte, llámale suerte. La misteriosa yuxtaposición del libre albedrío sobre el telón de fondo del cuidado y supervisión divina encierra una paradoja subyacente a todos los esfuerzos humanos que tendemos a influenciar y rectificar el mundo en el que vivimos. Esta paradoja está ligada a la dirección de todo emprendimiento creativo, donde las iniciativas independientes deben de estar amalgamadas con la dirección superior. ¿Se acuerdan al inicio que les decía, hay que hacer como Dios hace? Y no por decir Dios me refiero a como dice tu pastor o tu sacerdote o tu rabino, sino entender hacia dónde se están moviendo las cosas. ¿Quieres llamarle a los movimientos macroeconómicos Dios? Porque también lo es, pero entiéndelo lo suficiente para que entiendas hacia dónde se están moviendo. En medida de que tú te acomodes a esos movimientos macroeconómicos, que también son Dios. Es decir, no me voy a poner a decir aquí todo lo que es Dios. En teoría, pues es todo, ¿no? Eso no está discusión. Entonces, tanto da que le diga a toda la comprensión de lo macroeconómico Dios, ¿no? Para fines de no estar aquí 30 minutos hablando de todo esto, ¿no? Por esto es que digo, en medida que hagamos como Dios hace, haremos más, ¿no? Entonces, por eso es que todo emprendimiento que homologuemos conforme a lo que es Dios será muy exitoso. La presencia oculta de Dios en este mundo, aunque influyente, suministra un modelo de dirigencia en donde se emplea voluntariamente la autorrestricción como un medio de promover un aporte positivo en todos los niveles de la organización. Entonces, repetimos un poquito lo que decía anteriormente. ¿Cómo nos autorrestringimos nosotros mismos para decir, yo no voy a tomar esa decisión sobre qué tinta vamos a comprar o si vamos a rellenar el cartucho? Eso no es más que un anulamiento mío, de decir, a mí no me toca ya esa decisión, yo me anulo. Y ya esto puede ser una parte de ego, una parte de soberbia, por lo que tú quieras, pero el punto es que hay que hacer y hay que elegir los aspectos dentro de nuestra empresa en donde nos vamos a anular. No lo veamos negativamente esto. No obstante, así como la iniciativa independiente puede llevar a la interferencia, a veces la autolimitación resulta en indiferencia o incluso negligencia. Es decir, tampoco no nos autoanulemos extremadamente, en exceso. En cambio, cuando se aplica apropiadamente, el autocontrol de los directivos sirve para enriquecer el ambiente corporativo, porque induce al personal a incrementar su participación. Al inducir al personal a incrementar su participación y hacer valer su potencial. Una administración que cuenta con el conocimiento y los recursos para el avance de su plan creativo es la que incentiva la revelación de ese potencial. Planes de crecimiento, equipos de recursos humanos. Acuérdense que aquí estamos hablando en pura sabiduría, no estamos hablando si quieren un consejo de eso, pues me buscan después y ya les digo cómo se estructura un área de recursos humanos y ya los contratos y los temas legales y el IMSS. Aquí estamos hablando de la esencia detrás de eso en la cual nada funciona. El potencial creativo inherente en la propia fuerza laboral es el patrimonio y la fuerza más grande de una compañía. Porque una empresa pues es un ejemplo de una manifestación creativa.
Entonces, en medida de que logremos canalizar el potencial creativo que tiene cada ser humano en nuestras empresas, bueno, nos irá muy bien. Ahora dice, de hecho, la palabra hebrea koaj, ¿no? Koaj, denota fuerza como potencial, refiriéndose al poder que lleva a restringir los propios poderes. No hay nada más poderoso que la restricción del poder propio, con el propósito de revelar el potencial de los otros. Participación sin interferencia. ¿Por qué esto es importante? Porque los límites dan forma. Los límites no son negativos, los límites son necesarios e importantes para que exista la forma. Si no existieran límites, este mundo sería todo lo mismo, sería todo concentrado, sería el Big Bang, así, antes de explotar. Eso también era lo mismo que tenemos ahorita, solo que la forma cambió. Todo estaba contenido ahí. De hecho, el Big Bang se expresa también en la Biblia, solo para quien sabe leerlo. Pero lo que voy es, si no tuviéramos límites, miren, esta agua toma la forma del recipiente. Por lo tanto, los límites que le confiere este recipiente al agua son bastante positivos, ya que permiten que yo pueda transportar el agua. Si yo no tuviera esos límites, esta agua caería sobre mí y se derramaría. Por lo tanto, yo no podría elevar el propósito de esta agua, que es saciar mi sed en un futuro cercano donde yo lleve este vehículo que limita. Entonces, no pensemos en los límites como algo negativo, pensémoslo como algo positivo, pero la clave está en saber elegir qué límites aplicamos. Y de esto trata la sabiduría realmente. La expresión utilizada en el hebreo para el personal de la empresa, Koach Adam, significa literalmente fuerza humana. Es decir, tenemos Koach y luego tenemos Koach Adam, fuerza y fuerza humana. También se puede traducir como potencial humano. Acuérdense que Koach también era potencia, potencial. Ese potencial es el mayor recurso de la dirección y debe de ser cultivado si una compañía desea inspirar el máximo esfuerzo y generar un producto óptimo. ¿Qué es lo que más se busca cuando se busca un directivo? Pues la capacidad de liderazgo. O sea, es decir, aquí lo estamos viendo. Ahora comienzo con un par de notas, que aquí es donde ya se pone bien fuerte esto, ¿no? Se las apunté aquí. Ahora bien, nos dice aquí el Rab. Todos los hijos de Israel son responsables uno del otro. Significado literal, como si fueran garantes, ¿no? Esto sugiere que esta responsabilidad implica evitar una necesaria interferencia en la vida de los demás, así como el rol de garante no le da derecho a dictar cómo se usará el dinero que se ha prestado. Quien es tu garante no te puede exigir que le des o que le expliques el uso que le vas a dar al dinero. Es decir, legalmente no lo puede hacer. Es un garante, él da fe y da aval, ¿no? La preocupación por nuestro compañero es expresada a través de llevar a cabo un esfuerzo educativo y cuando es necesaria una crítica constructiva y hasta protestar, pero raramente por medio de la intrusión. Es como un papá cuando te presta dinero para tu negocio. Pues medio quiere entender para qué lo quieres utilizar, pero tampoco no puede interferir. Esa es la participación sin interferir. El siguiente es, puede que tal motivación no necesariamente sea consciente por parte del empleado ambicioso. La tarea del gerente es percibir hasta qué grado la iniciativa individual favorece el bienestar de la compañía en general y no es intimidatoria con respecto a los otros empleados. Aquí, ojo, estamos hablando de empleados y de gerentes, pero estos también como emprendedores y proveedores o clientes o ayudantes o uno mismo con su vida, ¿no? ¿Qué tanto delegamos? El directivo calificado posee sabiduría y visión necesarias para estimular la creatividad de los empleados, proveyéndoles de un amplio campo de libertad, mientras que al mismo tiempo les inculca un sentido de responsabilidad hacia el equipo. Esa es la esencia de la participación sin interferencia. El Talmud, libro de sabiduría, nos dice, Moisés es verdad y su esencia es verdad, ¿no? Debe notarse. Sin embargo, inclusive Moisés aceptó que Aarón y sus hijos y los 70 ancianos fueran socios en el proceso de administración de la ley. Es decir, ¿cómo si tan fregón este cuate, cómo aceptó que hubiera 70 socios, ¿no?
Pero dice, lo que pasa es que para aplicar la ley estrictamente en concordancia con el patrón de verdad que él revela, él necesitaba solo revelar esa verdad que él tenía y necesitaba permitir que se manifestara a 70 veces o a 70 socios para poder hacer la administración de la justicia. Entonces, esto es importante hacerlo en nuestros negocios. Pensemos, ¿cuántas veces nosotros en nuestros negocios proveemos de esa luz, pero luego o nos alejamos demasiado, por lo tanto se esfuma, o estamos ahí y nosotros la estamos llevando y entonces también cegamos a los demás, no les permitimos que bajen esa luz. En terminología cabalística, los 5 primeros niveles de jerarquía con los que fue transmitida la Biblia corresponden a las 5 sefirot superiores, o sea, es la parte superior, ¿no? La parte del Keter, la corona, la parte más divina, cuyos estados corresponden a la conciencia de estar totalmente sumergidos dentro de las aguas del conocimiento divino. ¿Se acuerdan que al inicio les comentaba que las aguas superiores e inferiores ya están comenzando a mezclarse? Por eso es que toda nuestra civilización está empezando a meditar, a hacer yoga, y ya no nos parece algo de locura. Hace 50 años quien hacía yoga o meditaba le hubieran hecho la Iglesia Católica un exorcismo, ¿no? Los 5 niveles de jerarquía restantes, la parte de abajo, corresponden a los 5 sefirot inferiores, las aguas inferiores, cada uno comprendiendo un elemento de autoconciencia independiente. Tenemos 5 minutos y les mando el link para preguntas. En el propio nombre de Moisés está insinuada su habilidad de integrar todos estos diferentes niveles de conciencia en una cadena de autoridad. Para mí esta es la palabra la frase la oración más clave de todo este capítulo, porque para mí la empresa es un ejercicio de integración de conciencias en sus distintos niveles, las cuales ejecutan o ejercen manifestaciones en planos físicos, cada uno desde su conciencia. Quien lo entendió bien ya se le voló la cabeza ahorita mismo. Y quien no pasa nada, me puede preguntar y lo explico con mayor tranquilidad, pero lo vuelvo a decir ahorita. La empresa es la integración de la cadena de autoridad desde la cabeza hasta los pies, en cada uno en su nivel de conciencia, para cada uno en su nivel de conciencia con su nivel de ejecución. La señora que hace la limpieza tiene la conciencia de una señora que hace la limpieza y hace la limpieza y ella debe de ser muy buena haciendo la limpieza. No quiere decir que no pueda ser la que contrata o la cabeza de la cuadrilla de señoras de limpieza, pero la conciencia tendría que ser esa otra. ¿Sí ves? Por lo tanto, tú como dueño de la empresa o como emprendedor que estás iniciando un negocio, debes de entender cómo vas a diseñar esa cadena de mando o esa cadena de conciencias y cómo le vas a poner esos límites saludables también con su misericordia para que pueda la gente trascender sus límites e ir creciendo. Muchos empresarios no aprenden esto hasta después de 15 o 20 años, ya lo pueden ver cuando entran a las oficinas y entienden cómo cada cosa tenía sus límites. A algunos les sale natural, otros pues lo podemos pensar y tendremos que ejecutarlo a voluntad. Según las palabras del faraón, lo extrajo de las aguas. De hecho, Moisés fue extraído de las aguas. Es decir, él estaba ya en las aguas, arriba. Qué curioso. La conciencia de Moisés era de inmersión dentro de las aguas, es decir, dentro de lo divino. De hecho, las aguas ya estaban aquí antes de que se creara el universo. El agua de hecho, el agua es lo más valioso de este planeta. Pero bueno, es otro tema. Moisés tenía un grado muy elevado de conciencia, ¿no? Pero la unión entre ese grado elevado de conciencia y la tierra es la que permite materializar en este mundo. Voy a darle prisa a esto porque nos quedan 3 minutos. Okay. El forcejeo ejercido entre Yitro y Moisés, ¿no? Acuérdense que Yitro quería jalar a los ancianos para hacer un consejo de justicia y Moisés tenía toda la parte de la divinidad. Nos dice de las posiciones conflictivas que el mismo Dios se enfrentó en la creación del mundo, ¿no? Por ejemplo, Dios primero se crea mucho rigor y luego Dios decide ponerle misericordia o benevolencia, ¿no? Hay benevolencia y hay verdad. El atributo de verdad decía que el mundo
que el mundo sea creado, perdón, el de benevolencia quería que el mundo fuera creado, mientras que el de verdad insistía que no. Esto es algo muy profundo que lo vamos a tocar después. Pero Dios envía a la tierra el gesto simbólico de cómo se debe de hacer la mezcla perfecta de las normas de verdad. Es decir, cómo adecuamos las limitaciones de nuestra existencia terrenal finita, ¿no? Ahorita en la serie de preguntas igual contesto esto. No nos va a alcanzar el tiempo para acabar esto. Lo seguimos el siguiente lunes, que me quedan todavía varias interpretaciones por hacer. Pero hago el cierre con esto y paso para el link de preguntas y respuestas. Básicamente lo que nos está hablando aquí es, la sabiduría no es más que el saber, como lo dice sabiduría, el saber cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo, cuándo se debe de aplicar y cuándo no. Este capítulo engloba un poco, como resumen, la capacidad que uno debe de tener de situarse como alguien que diseña el negocio, diseña la empresa, diseña las interacciones y además cómo uno debe de cuidar, tener o aplicar los atributos de misericordia como de rigor, en donde uno contrata a la señora de la limpieza y le pone sus materiales para que trabaje, en donde uno también le permite a esa señora de limpieza volverse la gerente o la encargada de todas las señoras de limpieza. Todas esas dimensiones deben de ser diseñadas por nosotros como emprendedores y deben de ser bien pensadas, ¿no? Esa cadena de mando y esa cadena de crecimiento, así como Dios hizo en este mundo, ¿no? Les agradezco su tiempo. Les mando ahorita enseguida un link para preguntas y respuestas. Yo soy David Leonardo y nos vemos el siguiente lunes en la siguiente clase, ¿vale? Muchas gracias.